Ya estamos de vuelta con Influyentes. En Polar Comunicaciones en Influyentes. Y bien, estábamos conversando con Andrea Pipsich respecto de lo que son las vicepresidencias de la convención, que ahora ya están con dos representantes de Magallanes ahí en la mesa. Sí, un tema que he quedado quizás pendiente de conversar antes de que nos fuéramos ahí a la pausa, es también lo que nos dejó estas alianzas que se producen, igual como yo día y aprovechar de estar muy contenta por Lorena Céspedes, nuestra representante no neutral, que con un apoyo súper transversal. También vimos cómo esto ha tensionado muchísimo la relación dentro de Apruebo, o sea, de Chile Digno, en la relación del Frente Amplio con el Partido Comunista, y el hecho de que no fuesen capaces de prestarle sus patrocinios a la candidata que quería presentar el Partido Comunista, y que en lo opuesto lo hayan distribuido entre distintos candidatos, que a mí me parece bastante sensato, pero más allá de por qué lo hayan hecho y de lo razonable que es, claramente escaló a una gran molestia en el Partido Comunista, que lo señaló el propio Daniel Jadwe, diciendo que podríamos llegarnos a sentir en libertad de acción. Yo creo que ha pesado mucho en el Partido Comunista haber perdido la primaria, y eso está tiñendo un poco el trabajo de la convención. Yo aspiro a que se mantengan separados, pero tampoco podemos ser ingenuos en creer que no tienen ninguna incidencia en lo que pasa en un lugar versus otro. Y creo que esta señal de no apoyar tampoco a la convencional que estaban tratando de postular, un poco ahonda en esta orfandad que siente el Partido Comunista respecto a este poder político que es el Frente Amplio, que ha ido ganando terreno y que además está tirando puentes claramente hacia el mundo socialista y otros independientes, y es un poco la réplica de lo que tiene que hacer fuera de la convención para efectos de ganar las elecciones, porque no les va a alcanzar con los votos que tuvieron, sino que tienen que ir a conquistar otros mundos. Entonces, ha sido interesante ver esa pugna ahí y cómo ha ido y cómo va a ser el Frente Amplio para no alienar completamente al votante comunista, porque lo han dicho directa e indirectamente que tiene que ganarse muchos de esos votos, no los tiene todavía adentro de la urna. Así que eso también me parece interesante. Perfecto. Pablo. Sí, por acá. A ver, bueno, siempre me toca plantear un poquito el punto de disenso, pero tengo la sensación... Eso es bueno, Pablo. Sí, bueno, mira, finalmente son miradas diferentes, pero creo que el fin siempre es el mismo. Siento que el conflicto que se generó justamente al interior de Apruebo Dignidad, ¿cierto? Con estos apoyos, da un poquito la razón de las aprensiones que existían con respecto a este sistema de votación, y ahí obviamente tengo la diferencia con respecto a lo que planteaba la Andrea en el bloque anterior. Desde el mundo de los movimientos sociales siempre se planteó que teníamos una preferencia por el otro sistema de votación, justamente porque se buscaba que no se generaran estos votos como en bloque, ¿cierto?, o a través de conglomerados políticos, que finalmente es lo que está ocurriendo en este momento, sino que se pudiera votar de manera individual y de acuerdo a otro tipo de categorías, por ejemplo, representación territorial, por ejemplo, representaciones de los movimientos sociales, del mundo de las luchas ecológicas, ¿cierto?, etcétera. Otros factores de orientación más allá de las fuerzas políticas propiamente tal. Y en el fondo lo que ocurre en este momento es en esa tensión entre el Partido Comunista, ¿cierto?, y el Frente Amplio. También responde a eso. Bueno, nosotros éramos un pacto, tenías que votar por mí, ¿cierto?, porque teníamos que sacar aquí juntos a nuestra fuerza, y creo, y eso comparto quizás lo que se ha dicho desde el Frente Amplio, que dentro de la Convención Constitucional son quizás esas lógicas las que no deberían perdurar o las que no deberían mantenerse. Por el contrario, sí también siento que justamente lo que ocurrió con la votación de independientes no neutrales también da un punto positivo, que muestra cómo justamente fuerzas políticas que quizás vienen desde diferentes espacios de pensamiento también lograron conversar y lograr un apoyo transversal, que me parece súper interesante y súper positivo, que por ejemplo hayan tenido apoyos desde la izquierda hasta también Renovación Nacional. Entonces eso, a mi juicio, muestra que esa conversación no es imposible,
que no es tan impensable, ¿cierto?, decir, bueno, puede haber conversaciones quizás entre mundos que vienen desde diferentes pensamientos, y quizás hubiese funcionado también la otra forma de votación, viéndolo desde ese punto de vista. Perfecto, Pablo. Sí, Andrea, por favor, si quieres comentarle algo Sí, a es que Pablo. justamente sobre lo que Pablo decía, que yo creo que el tema con ese quiebre no es solo por actuar en bloque, es que eso que hay detrás de actuar en bloque es por qué yo puedo preferir entregarle mi patrocinio a alguien que no está en mi pacto político. Porque se supone que si somos pactos es porque tenemos ciertas cosas en común. Entonces, ¿por qué yo salto más lejos a buscar a un tercero? ¿Por qué me representa más? ¿Ya? Ese es el problema de fondo. No me parece mal actuar en ese sentido como conglomerado. O sea, yo esperaría que, porque si te dan los votos suficientes y tienes o sea, tú tienes que ir a buscar donde tienes más cerca los ideales, las proyecciones, los patrocinios. Entonces, ¿dónde vas? Donde tu socio natural. Y si ese socio te dice, no, yo prefiero otro, ahí hay un problema súper de fondo. Y creo que eso no se habría resuelto con otro sistema de votación, porque al final habría pasado 1-1, donde habría habido quizás una sola representación de quienes tienen más representación dentro de la convención. Entonces, eso es lo que me llama la atención de estos quiebres, que es en el fondo por qué se están buscando alianzas por fuera, más allá del mensaje que se está dando. Puedes decir, oye, es una tradición o no es una tradición, bueno, ¿por qué mi socio no me representa tan bien como otro? Esa es la lectura que creo que hay que darle a por qué esas alianzas son quizás más importantes mantenerlas, sobre todo de cara a lo que se viene la réplica de la elección presidencial, que va a ser muy similar. Perfecto. Rodolfo, tu opinión respecto de la llegada ahí a la mesa de dos representantes constituyentes de Magallanes. Pero Javiera quiere intervenir. Esperemos un cachito, Rodolfo. Javiera, adelante. Sí, un poquito para no salir con el tema de los patrocinios tan bruscamente sin señalar algo, porque efectivamente yo creo que de alguna manera lo que dice Pablo tiene cierto valor, esta idea de buscar formas alternativas, de configurar la política, pero tampoco tenemos que ser ingenuos, o sea, tampoco este sistema, el sistema de votación papal no iba a implicar antes ciertas negociaciones, porque yo creo que también hay que ser bastante sincero y sincerar, valga la redundancia, que la política es de negociaciones, de conversación. Eso que a veces nos molesta y que nos causa cierto rechazo es hecha de buena forma la base de la política. Sin duda que las votaciones papales no impiden, en ninguna forma va a impedir que exista cierta negociación de los bloques. Lo vimos también cuando se eligió el presidente y el vicepresidente. Entonces yo creo que tampoco hay que ser ingenuo, y también hay que hacer un poquitito de cálculo y transparentar que efectivamente si Chile Vamos entregó votos para otros sectores, no es porque se sentaran más representados por esos otros sectores, sino porque en todo su bloque, que era 37, no les daba para duplicar dos espacios en la vicepresidencia, que se requerían 21. Entonces de alguna manera les sobraban, y por eso empezaron a buscar obviamente aliados que se sienten más cercanos, que hoy día yo diría que son los independientes no neutrales, que están mucho más cerca de Chile Vamos que el resto de los conglomerados. Entonces también hay que sincerarlo, y en eso esto no solo significa votos. Efectivamente ha sido bastante complejo organizar la Convención Constitucional, porque es una política distinta y lo hemos visto. Y en eso desde el principio, no obstante, el Pacto Pro Dignidad va con una postura común, y un pacto que con un solo candidato hoy día, que se sometió a primarias. Hemos visto que a lo largo de la Convención Constitucional han tenido votaciones, esta no es la primera vez, muchas veces distintas, muchas veces cercanas. Lo que ocurrió acá, y por eso llama la atención, porque cuando se eligió a la presidenta y el vicepresidente, sí parte de los cupos del Partido Comunista votaron por otros candidatos. Esto ha ocurrido antes. Y hoy día entiendo que, más allá de esta posición que dice Andrés, que es solamente decir, bueno, el voto no fue solo no me siento representado por Bárbara Sepúlveda, sino que más bien se entiende porque dentro de las mesas, dentro de las vicepresidentes, había gente muy cercana al Partido Comunista, como es Isabel Godoy, la representante de los escaños reservados por el pueblo Coya. Entonces, de alguna manera, eso también entiendo que explica la decisión del Frente Amplio de entregar posibilidades a otros sectores.
Perfecto. Andrea, ¿tú quieres comentar algo? No, me llamó la atención como esta aseveración de que los no neutrales están mucho más cerca de Chile Vamos, cuando en realidad la mayoría de los patrocinios que consiguió Lorena, que no fueran de independientes neutrales, no son de Chile Vamos. De hecho, yo te diría todo lo contrario. Yo creo que está bien buscar patrocinio en distintas partes, y por eso que tomo el caso de los no neutrales, porque hay que ser capaces de hablarle a todo el espectro. Eso es así, y efectivamente lo que tú dices es cierto en términos de que te puedan sobrar patrocinios y tienes que ver dónde los colocas. Chile Vamos hizo lo que le parecía razonable, a pesar de que sacaron de vicepresidente a, en este caso, Rodrigo, que venía de la UDI, que rechazó la ampliación de la mesa, como ya comentábamos, pero me llama la atención lo que está dentro del Frente Amplio. Yo creo que lo leo de otra manera. Yo lo leo del Frente Amplio diciendo, ya sabes que nosotros vamos a hacer lo mismo, que es repartir nuestros patrocinios en para que lleguen distintas voces. Lo que estoy diciendo es que eso al Partido Comunista le molesta mucho y lo ve como una traición, y eso sí se va a extrapolar a la presidencial, porque en el fondo actúan de manera mucho más ejemplar, que están pidiendo más lealtad respecto de dónde se van a dar los apoyos. Y creo que esa es la señal que ellos mismos han dicho, los hace sentirse en libertad, diciendo, bueno, si no nos apoyamos entre nosotros, no tengo por qué respetar eso fuera de la convención. Pero ese era mi aporte adicional. Muchas gracias, Andrea. Rodolfo, ahora sí, te cedo la palabra. Ya, sí, está bien. Bueno, yo algo había dicho la semana pasada respecto a las vicepresidencias. Me parece bien que las integren distintos sectores políticos, los sectores políticos que tienen más votación. Que ahí, naturalmente, hay distintos grupos, ninguno con mayoría, por lo cual está bien y le da un poco más de legitimidad a la mesa. Yo creo que, insisto, esto me parece un espacio, o sea, una decisión esperanzadora, pero vamos con calma, hay que ver qué viene. O sea, si es que este espíritu se mantiene o no. Vamos a empezar con temas más complicados que la mera organización, entonces hay que ver si es que este espíritu se va a mantener. Ojalá que así sea, me parece una buena decisión, y la forma de votación me parece la correcta, porque el resultado todos lo íbamos a saber y no íbamos a tener una mesa lo suficientemente representativa de los sectores que están ahí, obviamente. Y eso podía ser problemático desde el punto de vista de la convivencia al interior de la convención. Si ha pasado, ya sea en congresos o en convenciones, que se retira un sector importante, y eso no sería bueno, digamos, para nadie. Yo creo que sería muy negativo y empezaría de alguna forma a perder pie la convención. Entonces está bien, me parece una decisión inteligente de la mesa tratar de unir y de cohesionar la convención para lo que viene. Que resulte bien o mal es algo que vamos a ir viendo semana a semana, pero por lo menos inicialmente fue una buena decisión. Y me pasa con el tema de los partidos y de los conglomerados, estos conglomerados que no son partidos, y ahí comparto un poco con la Javiera, como hay una forma de hacer política que es más o menos natural. O sea, los grupos se tienden a agrupar en relación a ideas, y es el tema de los partidos políticos, cuando existen estos grupos a los cuales básicamente no se les puede como cobrar nada, es súper problemático, y me estoy saliendo un poco estoy pasando a los partidos políticos y a las formas de hacer política más allá de la convención. Es complicado porque finalmente los partidos cumplen una función muy importante en la democracia, que de alguna forma hace más fácil el voto, porque uno tiene un catálogo de ideas y las personas, antes de conocer todas las propuestas, dicen, bueno, yo voto más o menos por este color o por este tipo de ideas, y eso es finalmente le hace la vida más fácil al votante. Y con las nuevas formas de representación y organización, por ejemplo, lo que hablaba la Andrea, yo no estoy tan de acuerdo, porque finalmente un conglomerado, yo creo que finalmente lo más probable es que termine en partido, y yo creo que mientras antes mejor. La lista del pueblo, mientras antes mejor que termine como partido, mientras antes mejor que los no neutrales terminen como partido, porque finalmente se someten a las mismas reglas de todos. Y obviamente también es posible que hayan asociaciones que no perduren y que dejen de existir, pero yo creo que lo que estamos viendo es el surgimiento de nuevos partidos y de cómo se está haciendo esto, y me parece bien. Esto como de que hayan grupos que apoyan, bueno, hay gente que tiene coincidencia de ideas y que se apoyan y que no tiene nada de malo. Y con las formas de representación, como esto de hacer todo nuevo, me parece que hay un punto que hay varias cosas que se han tratado. O sea, y voy a poner un ejemplo un poco distinto de cuando se habla de democracia directa o democracia más representativa y como de cabildos territoriales.
llevar a 20 personas a una asamblea con un constituyente no es democracia deliberativa ni participativa. 20 personas no pueden representar al total de la comunidad, entonces se valora el esfuerzo, pero esto, por lo menos en el ámbito académico y en el ámbito, digamos, de la ciencia política, se ha intentado y con hartos requisitos, porque obviamente que haya diversidad de opiniones, si no hay ninguna posibilidad de hacer algo democrático si van los que piensan igual que yo. Otra de las cosas que se ha tratado de hacer también es que la gente vote informada, no que vaya alguien y le entregue el mensaje y después se vayan para la casa. Entonces, estas nuevas formas de hacer política, tanto con los partidos o democracia directa o de los cabildos, me pasa que terminan cayendo en errores que ya se han visto antes y que finalmente podemos perder un poco de tiempo. No digo que no tenga que ser participativo, pero tratemos de entender un poco cómo funciona la participación y qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Si por algo no llegamos a la democracia representativa por casualidad, digamos. Hay un poco de ensayo y error que conviene mirar para atrás a ver qué cosas han salido mal. En la Alemania nazi, Hitler llega al poder no con el discurso antijudío, llega con un discurso antipartidos. Entonces, es bien peligroso esto y sobre todo porque hay cosas que se han demostrado que no funcionan. Entonces, yo creo que acá en la convención estamos haciendo un ejercicio de realismo político que probablemente termine en cosas que ya conocemos, con formas de organización que ya conocemos, y mientras antes mejor, yo creo. Esa es mi posición al menos. Perfecto, me quedo dando vueltas lo de Hitler y generalmente, claro, se le atribuyen tantas cosas negativas y siempre se me viene a la mente, bueno, y el caballero era vegano, ser vegano será negativo. Sí, no, oye, y lo que dice la suástica, cuando uno ve los estandartes, esto es de un dato rosa, digamos, dice Alemania despertó, búsquenlo, bien llamativo, se los voy a mandar por chat. Ahora. Por favor, rápidamente, antes de que desaparezca el chat, porque yo tengo ahí tiempo contado. Llego solamente a reemplazar a Susi, a quien le reiteramos los saludos, que ya va a estar con nosotros la próxima semana acá en Influyentes. Y bien, Rodolfo, bueno, continuemos, porque ya creo que dimos la vuelta con ese tema y quería conversar contigo. Bueno, sé que estás fuera del país en estos momentos, pero debes estar atento a lo que sucede con tu región. Y bueno, ya lleva algunas semanas ya instalado el nuevo gobernador regional Jorge Fríes y han surgido bastantes situaciones, particularmente también que lo han enfrentado con la delegación presidencial acá y también con las distintas seremías, y bueno, se podía prever de que no iba a ser un aterrizaje tranquilo, porque por supuesto hay cuotas de poder que quizás no se quieran ceder, o también el desconocimiento, porque es primera vez que está esta figura de representante de la región elegido popularmente versus un delegado presidencial. Ha sido complejo. Yo quería conocer tu opinión al respecto, Rolf. Sí, yo creo que se ha sobredramatizado la noticia. Todos sabíamos que la instalación del gobernador iba a haber un poco de ajuste necesario entre esta figura, dos figuras nuevas, digamos, que el gobernador regional y el delegado presidencial, y me parece que esta es, digamos, no irrelevante, pero se hizo un montón de pirotecnia con algo que la ley claramente establece un vacío legal. Sí, finalmente, claro, el gobernador puede citar a los seremis, los puede llamar a informar, pero al mismo tiempo, los seremis, tengo acá la ley, según el artículo 2, letra J, los seremis, que se relacionan con el presidente de la República, el delegado presidencial es el que ejerce la coordinación, fiscalización o supervigilancia. Entonces, acá hay claramente un tema legal que no quedó tan claro en la ley a quién le corresponde, y me parece súper obvio que le responden, o sea, los seremis le responden al delegado, bueno, a los ministerios, y a través de los ministerios, como dice la ley, al delegado presidencial. Entonces, yo creo que acá una descoordinación propia, no pasó solamente en Magallanes, según pude leer en la prensa austral, porque finalmente esto se está ajustando. Y yo creo que la solución es ajustarlo, digamos, y no dramatizar, porque la verdad es que, yo creo que acá la razón la tiene, en todo caso, le doy el visto bueno a la delegada presidencial,
Jennifer Rojas, porque la verdad es que, según yo entiendo la ley, ella ejerce la supervigilancia y la coordinación de los Ceremis, entonces me parece bien, los Ceremis tienen harta pega, harta actividades, me parece bien que si es que van a ir uno o más Ceremis, que ya han ido por lo demás, por el tema del anteproyecto cuestionado sea de una forma coordinada y que no sea como, oiga, está citado a tal fecha, a tal hora, porque no tiene esa atribución el gobernador, y me parece que acá tiene que haber una coordinación, y ojalá que esto no se vuelva a repetir, digamos, o sea, y que vayan los Ceremi y que se establezca un protocolo y que esto fluya de aquí para adelante, pero yo lo veo como algo normal de una situación de instalación, y no dramatizaría tanto en la medida que se solucione para la próxima. Esa es mi postura al menos. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo que este tipo de situaciones, estos tipos de roces van a suceder. También concuerdo contigo sí, absolutamente de acuerdo con lo que planteaste realmente, Rodolfo. Creo que tienes la razón en todo, pero también hay un punto ahí que también, claro, como que se sobredramatiza la situación, pero bueno, eso es como un poquito la pega de los medios de comunicación, de estar poniendo el dedo en la herida, a ver qué está pasando, hacer la doble lectura. No será porque quieren tener quizás un poquito más de poder, luchas, egos, etcétera, pero no. Esto es una situación que seguramente se va a seguir dando en distintos ámbitos, porque viene a instalarse una nueva fuerza, un nuevo poder dentro de la región, y por supuesto ahí hay que ceder los espacios, y en ese ejercicio, claro que van a haber roces. Quiero destacar una cosa, o sea, para no referirse solamente a lo malo, que hoy día se juntó el alcalde Claudio Radonich con Jorge Flies, y la reunión parece que fue muy fructífera, hablaron tema de vivienda, que es un tema súper importante en Magallanes, y salieron los dos contentos de la reunión, y ahí se puede ver que cuando hay coordinación, que es lo que yo creo que tiene que haber, las cosas pueden salir bien. Entonces yo creo que esa debiese ser la tónica, y generar los protocolos, si esto es una institucionalidad nueva. También van a haber roces. Este no va a ser ni el primero, o sea, no va a ser el último roce, perdón. No, por supuesto, no, y también acuso nuevamente el golpe como medio de comunicación, o sea, no particularmente como periodista, eso, respecto de que, por ejemplo, unos días antes de que asumiera el actual gobernador, naturalmente, como ya no seguía trabajando en el edificio de la Intendencia Jennifer Rojas, se retiraron los muebles, y veíamos como que no quedaba nada dentro. Nosotros pensábamos, chuta, va a entrar el gobernador y va a estar con una caja de tomates sentado y no sé, una cosa así, y no, eso ya está, como había muebles, etcétera, en fin, pero es como un poco de dramatización. Javiera nos está levantando el dedito, quiere opinar al respecto. Javiera, por favor, adelante. Sí, cortito, para hacer un poquito de disenso también. Sí, yo entiendo que no hay que dramatizar desencuentros, algo así, pero igual esto se enmarca dentro de un contexto en que todo el proceso de descentralización sigue fuertemente criticado, porque mantuvo esta figura del delegado presidencial al mismo nivel que el gobernador a nivel regional. Técnicamente, yo entiendo que durante la tramitación de esas leyes la idea era dejar un delegado a nivel provincial y no a nivel regional, porque se sabía que iba a causar este tipo de choques, que en esto ustedes bien dicen, es un tema menor de si va o no una autoridad, pero esto yo creo que es un símbolo también de algo que sabemos que va a acarrear problemas, y que la ley todavía no ha sido complementada con un correcto mecanismo de solución de controversia o de competencias más bien entre estas dos figuras. Esto se viene diciendo hace años, o sea, desde que nace esta ley, de que, ojo, que tener dos figuras, partir de un gobierno regional así y tener dos figuras del mismo rango puede ser complejo. Y creo que sí, efectivamente uno puede haber visto harto en los medios, pero no es que nazca de la nada, sino que más bien es algo que se viene esperando. Se sabía que se requieren hacer ciertas reformas, el proceso de descentralización, y bueno, y estos roces de alguna manera vamos a ver en qué terminan después. Sí, por supuesto, y si me permite, Javiera, a lo que me refería a este tipo de roces, que no es como actuación propia o tiene que ver algo respecto tanto de la figura de Jorge Frías y Jennifer Rojas, sino viene como en un contexto. Pongo solamente un ejemplo. Semanas previas a la asunción del cargo, se da a conocer un oficio de parte del gobierno en el cual le recortaban plata al gobernador regional para tener a su equipo de trabajo, y se los traspasaba a la delegación. Ese tipo de situaciones, claro,
atentan contra lo que es la descentralización, pero no es un problema de Jennifer Rojas con el gobernador Frías, no es propio del aterrizaje, sino más bien situaciones que se dan desde el gobierno central, y ahí sí que yo estoy absolutamente de acuerdo con la postura del gobernador Frías sin ningún tipo de matiz. Eso fue un torpeo ahí a la línea de flotación, que por suerte se pudo salvar la situación, se revirtió dicho oficio, pero claramente que llegue el gobernador y ya le estén haciendo un recorte para pasárselo a la delegada en el caso de nuestra región, claro que hablaba bastante mal del gobierno central y no era responsabilidad tampoco de la exintendenta Rojas. Pablo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, agrego un par de cositas. A ver, yo voy un poco en la misma línea de lo que decía la Javiera. Si bien no me parece un tema extremadamente grave, como decía Rodolfo, efectivamente hay una pirotecnia también en esto, como suele haber en los medios de comunicación. Creo que tampoco es sabroso. Es sabroso, claro, pues, de repente en la región no hay tanta noticia jugosa y hay que sacarle todo el provecho posible. Sin embargo, creo que igual hay un punto importante en decir que finalmente son gestos políticos y son golpes de poder también. Es entrar con el bastón, ¿cierto?, golpeando el suelo y decir, bueno, ahora hay un gobernador regional y yo con la autoridad que tengo voy a convocar a las personas para trabajar, ¿cierto? Y por el otro lado, la delegada presidencial golpea también el suelo con su bastón y dice, momentito, acá la que manda soy yo, ¿cierto? Y entra ahí ese diálogo, ¿cierto? Oye, voy a correr un poquito porque me está llegando mucho sol. Pero sí, pues finalmente es eso, se trata de que son golpes de autoridad y que no son menores, ¿ya? Y concuerdo en que son cosas que se van a seguir dando. No me parecen gestos ingenuos, son gestos políticos, tal como por ejemplo ocurrió con las primeras declaraciones que hizo Jorge Flies al instalarse también en el gobierno regional, que dice que va a demandar al Estado, ¿cierto? Que también es un punto importantísimo, porque estamos diciendo que por primera vez existe una autoridad regional electa popularmente y que además no necesariamente coincide con la mirada ideológica del gobierno central, ¿cierto? Por lo Pablo, tanto, solamente quería agregar un punto, que acá en la región se da particularmente, quizás en otras regiones también, pero particularmente acá en Magallanes. Bueno, tenemos el gobernador electo por votación popular, por una mayoría, y el presidente Piñera perdió acá en la región, entonces, claro, ahí hay una situación que hay que observar. Adelante, Pablo, y después continuamos. Dale, Pablo. Bueno, y ya como cerrar un poco lo mismo, o sea, en el fondo lo que se está haciendo acá es marcar una presencia y decir, bueno, aquí estoy yo, soy el gobernador, no soy de la misma línea del gobierno, no soy de la misma línea del alcalde tampoco, ¿cierto? Entonces tiene que marcar una posición política y generar también quizás el ruido que sea necesario. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Probablemente vamos a ver otro tipo de encuentros como este, pero a mí lo que me preocupa en el fondo es que, claro, si bien es una situación menor que se puede solucionar muy fácilmente, lo que me preocupa es que después de todo este voladero de luces que se produce, no estemos trabajando inmediatamente en la solución. ¿Cierto? Como que ya, bueno, ok, se produjo una descoordinación, esto tenía que pasar por la delegada presidencial, bueno, pero ¿y por qué no lo estamos gestionando todavía? O sea, ¿o por qué no decimos, oye, ¿sabes qué? En realidad me correspondía a mí, pero vamos a hacer la reunión igual, ¿cierto? Creo que finalmente la ciudadanía lo que quiere es ver resultados, lo que quiere ver es trabajo real, más allá de estos juegos que pueden ser quizás de egos o de posiciones políticas, que para nosotros resultan súper sabrosas y resultan súper jugosas porque también nos gusta estar metidos en esto. Pero finalmente la gente lo que quiere es un trabajo real, un trabajo territorial, un trabajo que dé soluciones a las necesidades, que por cierto no son pocas. Así que creo que más allá de enfrascarse en ese tipo de rencillas mediáticas, lo que es más importante acá es generar finalmente esas posiciones de consenso y que logren también dar el pie para avanzar en temáticas que son importantes para la región. Perfecto, Pablo, y quería consultarte respecto de lo que fue hace pocas semanas atrás, un par de semanas, ya se dio a conocer cuál era el equipo que con jefes de divisiones, etcétera, que había escogido el gobernador Fríes, y por supuesto tiene que ser gente de su total confianza, y es su atribución, poner gente de su confianza en dichos cargos, pero me comentaban ahí, tomando un café, que habían muchos deseos. Por ejemplo, me ponían el caso de la exgobernadora Fernández, Paula Fernández. ¿A ti qué opinión te merece esta situación de llevar tan cargado para la DC o para un partido político,
particular, no es nada contra la ADC particularmente, pero que esté la gente de su trabajo orientada en un punto específico. Bueno, yo creo que esa es una conversación que podríamos extrapolarla prácticamente a todos los procesos políticos que hemos estado viendo últimamente. Como bien dices tú, la instalación de una persona en un cargo también exige la necesidad de poder contar con personas de su confianza y que también sean cercanas a sus pensamientos y a su posición ideológica, y siento que en el fondo responde un poco a eso. Jorge Fríguez tiene un pasado cercano a la DC, hoy en día fue con el apoyo del Partido Radical, pero también no estamos hablando de sectores que vengan de mundos totalmente diferentes. Ya ha existido siempre una conversación constante también entre esos partidos, y me parece natural que así ocurra. Ahora, si me gusta o no, la verdad es que no soy yo el indicado para dar una respuesta al respecto. Claro, por supuesto, eso te lo puedes reservar. Responde a sus confianzas y responde también a sus lógicas de trabajo. Yo siempre voy a hacer de la opción de que ojalá se puedan ampliar los espacios de trabajo a caras nuevas, a ideas nuevas también, ¿cierto? Y poder generar también puentes de conversación con sectores que de repente no están tan representados. En este caso lo que ocurre es que aparecen personas que ya tienen también un pasado vinculado a otros cargos, ¿cierto? O a otros espacios de representación, pero bueno, esa es su lógica de trabajo y funcionan de esa manera. Lo que sí creo que es importante igual destacar, y antes que se me vaya, que he visto, y me parece muy positivo, un ánimo de conversación súper grande por parte del gobernador Jorge Fríguez. Hace un par de días salió la noticia también de que estaban en conversaciones incluso con el senador Bianchi, de quien estuvimos hablando en el bloque anterior, y también con algunos alcaldes de la región con respecto al tema de tratar de frenar el traspaso a los servicios locales de educación, que es una lucha que también viene levantando hace harto rato el sindicato de la Cormupa, el colegio de profesores y también los asistentes de la educación. Así que creo que por lo menos abrirse a ese tipo de conversaciones igual es súper importante, y para mí es una buena señal. Sí, por supuesto, y Pablo, respecto de eso, doy fe de que he visto en los diferentes medios de comunicación acá de Magallanes que Jorge Fríguez ha tenido una intensa agenda. Hace poco se reunió con la Universidad de Magallanes también y con una de las empresas que se viene a instalar acá para la extracción, para la generación de hidrógeno verde, pero particularmente con políticos. Claro, ha estado, digamos, a amiguis con varios de ellos, por ejemplo, bien cercano al senador Bianchi en este inicio. Incluso Bianchi ha resaltado el trabajo de instalación del gobernador, por consiguiente también su hijo Karim, tengo entendido también con Sandra Mar. Me ha llamado la atención de que no hay conexión o contacto aún con Carolina Goicha, y que han situaciones, me parece, pendientes que seguramente se van a ir dilucidando con el transcurrir de la semana. Andrea está pidiendo insistentemente la palabra. Andrea, por favor, adelante. Nos faltó Manuel, no eso sí, acá nos falta Manuel. No es insistentemente la palabra, no, nada que ver. Una vez, y pasó como a cenar todo lo que iba a decir, pero me voy a acordar igual. Sí. No, lo que pasa es que nosotros exageramos acá la cosa. No, está bien, súper. Viste, yo creo que eres tú, Dante, mira, como periodista medio sensacionalista. Malo. Ya no. Periodista Choco. Mira, yo creo que primero, un poco tomando como el principio de este tema, esta discusión de las facultades y atribuciones de gobernadores versus delegados va a marcar sí o sí el futuro de la política regional, y es el corazón de la descentralización. Y yo creo que esto solo nos va a traer más poderes. Yo comparto que, claro, de entrada es como muy exagerar, pues, sí, obviamente que sí, pero va a ser súper interesante lo que sucede, porque hoy día hay una desintonía o desincronización entre el espectro político que puede representar, por ejemplo, el gobernador Fríguez versus lo que son los delegados regionales y delegados provinciales, creo que, claro, delegados provinciales hoy día. Y hay que ver qué va a pasar cuando se dé la presidencial, pero efectivamente detrás de esto hay poder que alguien no quiere ceder y que alguien quiere reclamar, y la ley es una mala ley y tiene un montón de espacio grises, y mientras antes se resuelva mejor, tomando lo que decía Pablo, bueno, no nos quedemos en el problema. Entiendo que hay una ley corta que, entre otras cosas, quiere radicar en la Contraloría General de la República por lo menos la autoridad para determinar quién tiene razón, porque al final estos conflictos van a seguir surgiendo. Yo creo que
hay dos cuestiones acá a ver. Hay una que son atribuciones que naturalmente deberían corresponderle al gobernador y que el esfuerzo para todos quienes creemos en una verdadera descentralización y que queremos aprovechar la oportunidad que nos da la convencional para efectivamente descentralizar el poder y la toma de decisiones en el país. Entonces, hay muchas de esas atribuciones que hoy día todavía están radicadas en esta figura de delegado presidencial que deberían pasar al gobernador, pero hay otras áreas que son grises, entre medio también tiene que ser la Contraloría o alguien que lo pueda dilucidar. Entonces me parece súper importante, pero yo creo que esto va a ser permanentemente fuente de tensiones. O sea, hay temas de seguridad que hoy día no están tan sobre la palestra porque el estallido social lo vemos un poquitito más en distancia, pero imagínate este mismo escenario que hubiese pasado en octubre del 2019, donde en realidad el gobernador no tiene facultades sobre ninguna declaración de estado de excepción, ni tampoco sobre las policías, nada. Ahí pasa a ser el delegado o la delegada presidencial. Entonces, lo que nos viene hacia adelante, yo creo, es un esfuerzo nacional por ir jibarizando esta figura del o la delegada presidencial para que tengamos gobernaciones que en realidad representen a los territorios con todas las facultades pertinentes, sin dejar de tener una conexión lógica con un gobierno central. Si tampoco estamos hablando de transformarnos en feudos en los cuales en realidad ronque el gobernador o gobernadora y no responde a nadie, eso es irreal. Pero yo creo que estos son sutiles indicios de lo que va a ser el permanente conflicto en adelante, y el gobernador Fríes entró pisando fuerte, él quiso dar una señal de decir, vamos a demandar al Estado, vamos a defender la región, un poco de pirotecnia ahí paralizando las concesiones salmoneras cuando sabemos que no hay nuevas, pero bueno, diciendo ya, pero para las que están vamos a fiscalizar más, que me parece muy apropiado, pero definitivamente va a tener que tener una capacidad de diálogo importante para que estos roces con la delegada por el momento no nos produzcan lo que nadie quiere que produzcan, que es una parálisis, o que pasemos mucho tiempo en conflictos de poder y no se resuelvan los problemas que son los que en definitiva nos interesan, la de proyectos y demás cosas que, como decía Pablo, son urgentes y son importantes. Pero yo puedo estar equivocada, espero equivocarme, creo que esto va a ser una escalada y en gran medida mucho de lo que vamos a conversar, no solamente acá a nivel regional, en otras regiones, en el resto del país, porque claramente es una ley que pone en conflicto dos autoridades. No pueden haber dos cabezas con un sombrero, eso es evidente. Perfecto, sí, nos van quedando, les voy a hacer la palabra por un minuto a cada uno porque nos está quedando exactamente esa cantidad de tiempo, pero solamente para cerrar el punto, Daniela, Andrea, respecto de lo que es las atribuciones, y claro, va a ser una situación que se va a ir desarrollando toda vez de que es primera vez que se instala esta figura, es que, bueno, respecto de lo que es la subordinación de las Fuerzas Armadas, claro, tiene que ser a través del delegado acá regional, ya que las Fuerzas Armadas están subordinadas a la figura del presidente de la República. Y sería como bastante complejo que cada una de las regiones estuvieran, digamos, como un pequeño feudo de las Fuerzas Armadas subordinadas a lo que es la figura del gobernador. Lo que eso sí no quita la situación de que, claro, y Jorge Frías lo manifestó, en una situación de emergencia, quien conoce mucho mejor el territorio, por supuesto, es el gobernador, así debiese ser. Entonces ahí quizás quede todavía un espacio para que el gobernador logre nuevas atribuciones respecto de esas situaciones. Quizás no completa sobre lo que es el desempeño de las Fuerzas Armadas, pero sí algo respecto de lo que son las eventuales emergencias que sucedan en cada territorio. No sé, Andrea, si querías comentar algo más respecto de eso. No, yo por supuesto que tiene que haber, o sea, el control tiene que ser a nivel nacional, eso es sin duda, pero va a generar un punto de conflicto y por eso que la mayor coordinación, una delimitación clara de cuáles son las atribuciones de cada uno son importantes. En el contexto del estallido social, donde aparte hay medidas sanitarias que implementar, piensa tú lo que hemos tanto conversado con el plan paso a paso, que le costó a este gobierno mucho y un poco avanzamos al final a descentralizarlo, pero hoy día uno pensaría, bueno, en realidad la autoridad ahí a cargo debería ser el o la gobernadora regional, que determine cuáles son las mejores medidas para ese territorio, y habría sido muy distinto un manejo de la pandemia con esa perspectiva.
Efectivamente se viene un periodo complejo en el cual espero que esté todos a la altura y no nos empecemos a entrampar, porque al final del día estamos peleando por una descentralización real y puede terminar siendo mucho más engorroso si no sabemos administrar las facultades que tenemos hoy día y reclamarlas que sí. Espero que se pongan las pilas por lo pronto para que la Contraloría empiece a tener facultades de dirimir. Por último, tengamos a quien reclamarle como tercero imparcial y nos diga mientras tanto qué corresponde o qué no. Perfecto. Rodolfo, tiene un minutito. Sí, cortito. Bueno, obviamente van a haber conflictos, yo creo, pero también es una oportunidad el hecho que haya venido con tantos blancos la ley hace que se pueda mejorar y yo creo que es un proceso que ya está iniciado, que se va a ver sobre la marcha y ojalá que se avance hacia mayor autonomía de las regiones. Yo creo que podría haber venido con mucho más detalle y haber sido mucho más malo en términos de facultad o toma de decisiones para las regiones. Entonces yo creo que ahí hay espacio, van a haber conflictos, pero hay espacio para avanzar y eso es bueno para nosotros. Y lo otro que quería decir, que no tiene mucho que ver, bueno, la Daniela no vino hoy porque falleció nuestro tío Pepe Arecheta, entonces está en el funeral, y bueno, mandarle un abrazo grande a la familia, a mis primos, a mis tíos, un gran persona, gran personaje también, de risa muy fácil, así que le envío un cariño ahí a la familia. Por supuesto, hacemos extensivo también nuestras condolencias a toda la familia de Arecheta y particularmente a Daniela, que está en estos momentos en el funeral. Y bien, me avisan, Pablo, Javiera, disculpen un montón, pero se nos acabó el tiempo. El minutito que les queda se lo pueden cobrar la próxima semana, Susi, porque ya va a estar de vuelta, aunque saben que ya. Pablo, 30 segundos. Ya, cortito entonces. Excelente. Cortito. Bueno, me sumo también a las condolencias también a la Daniela y a su familia. Brevemente, un poquito a propósito de lo que decía Rodolfo anteriormente, claramente una asamblea a la que asisten 20 personas no genera una democracia participativa ni necesariamente mayor representación, pero sí creo que es súper necesario que valoremos todos los esfuerzos por descentralizar la política y por descentralizar el poder. Sea a través de asambleas o sea también a través del rol importantísimo que tienen que asumir los gobiernos territoriales, y creo que es allí donde tienen que asumir un compromiso también en el proceso constituyente y en toda la reconfiguración del escenario político que estamos teniendo actualmente como país. Perfecto. Tiempo, Pablo. Javiera. Ya, 20 segunditos, me sumo a las condolencias, no sabía, Rodolfo, un gran abrazo a la distancia y a toda la familia también. Y bueno, sumarme, yo creo que de alguna manera hacer síntesis, todo lo que hemos conversado son los grandes desafíos que tiene la Convención Constitucional. O sea, sin duda que la demanda de descentralización, la demanda de que nuestra democracia deje de ser solo una democracia representativa, una democracia participativa, es de los desafíos más grandes que tiene que hoy día asumir la Convención y que tenemos que asumir todos. Y yo espero que el gobierno regional, el delegado y los gobiernos comunales se pongan al servicio del proceso constituyente y las universidades públicas también. Estatales en los territorios. Gracias, Javiera. Andrea, 10 segundos. Ya, 30 segundos para, por supuesto, abrazar a Daniela a la distancia, a Rodolfo, a toda la familia, a todos los que han perdido un ser querido, y para mandar también un cariñoso saludo, recordando a Carolina Saldivia Andrade. Muchos la conocerán como ex gobernadora provincial por su trabajo en el CENSE, quizás como militante del Partido Socialista, pero bueno, para mí ella era una persona muy cercana, que es madre de compañera de curso de mis hijos, y también falleció repentinamente y nos dejó un vacío grande, así que un cariñoso saludo para toda su familia y fuerza para la que sea. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Y bien, se pasó el tiempo volando. Quería agradecerles particularmente este programa porque fue muy entretenido, muy grato hablar con los cuatro. También espero quizás en el futuro también que vuelva a estar acá a conversar con Daniela y también con Manuel. Muchas gracias por estar juntos acá en el programa hoy día, chicos, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos y los volvemos a invitar para la próxima semana a partir de las 20:30 horas acá en Polar Comunicaciones. Acompáñenos en Influyentes. Hasta la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.